Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Fila del Medio, programa que va por el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, siempre hablamos de cine y hoy tenemos el honor de tener a un invitado que es un actor, director, escritor, etcétera, que ha triunfado en cine, teatro y televisión y nos va a enseñar, porque viene acá a la ciudad de La Plata a dar un seminario, nos va a enseñar el maravilloso arte de actuar. Sin más preámbulos, quiero presentar, porque a mí me enloquece porque yo lo admiro un montón, a Guillermo Fenning. ¿Cómo andas, Guille? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Viniendo acá a la ciudad de La Plata. Sí, que me encanta. Es una ciudad que tengo amigos, que he venido mucho al Festival de Cine de la Provincia de Buenos Aires también, sí, que se hizo hace poquito y es una ciudad que me gusta mucho La Plata. Mira, y escúchame, venís acá a darnos un seminario de actuación. Así es. Contanos un poquito, el 15 de noviembre, en Espacio WT, vamos a decir toda la información dura. En Espacio WT, que es en 34, 27 y 28, cada sábado va a ser de 10 a 18, un montón de horas. Sí, 8 horas. Sí. Contanos de qué se trata esto. Bueno, es un seminario que el eje está puesto en la escucha. Para mí vengo trabajando mucho que actuar, más que hablar, más que decir, es escuchar. Entonces es un seminario que presta mucho la atención en la percepción, en percibir al compañero, en percibir al otro, en escuchar al otro, donde la respuesta de la actuación sale, o el incentivo del decir sale en base a la escucha del otro. Está basado en eso, está basado también en que, no lo considero yo, lo considera mucha gente, que el cuerpo es una cárcel, entonces también está basado en la liberación del cuerpo. Mira. Mediante ejercicios físicos y vocales, donde uno puede romper energéticamente esos condicionamientos que tenemos, ¿no? Supuestamente hay una manera de moverse, una manera de decir, una manera de bailar. Estamos, aunque no lo creamos, si nos creamos libres, estamos condicionados por un montón de reglas sociales, ¿no? Sí. Y éticas, morales. Entonces es un seminario que trabaja mucho con la libertad del cuerpo, de la voz, de la expresión, con la escucha. Son ejercicios vocales, físicos, y después trabajamos con algún texto que traigan los participantes o las participantes, que tiene que ser un texto memorizado, que salga en automático, algo muy rápido. Ah, no un texto dramático, digamos una cuestión, un monólogo. Si es dramático está bueno porque después es el texto, trabajamos con un texto que puede ser siempre el mismo texto, porque después este texto se trabaja al final del seminario, a la tarde, se trabaja dramáticamente, o sea, pasan los participantes a decir ese texto. Puede ser el que tenga memorizado, o sea, ese texto, o si no, no sé, el Padre Nuestro, lo que sea, algo que salga en automático para no estar pensando, no estar mediatizado por la cabeza ese texto y poder trabajarlo vocalmente. Entonces, cada persona trae un texto memorizado que ya haya trabajado antes, o sea, nuevo, y ese texto, si es dramático, es mucho mejor y es el que usamos para después pasan adelante a trabajar ese texto y a encontrarle, siempre le encontramos como una mejora, ¿viste? En 8 horas se puede hacer mucho, a la vez también es como despertar algo, ¿viste? Es como despertar una semilla, despertar una chispa de algo en la actuación y la verdad que viene funcionando muy bien. La gente se va súper contenta, se va muy movilizada. He vuelto a muchos lugares a los que ya he ido, así que eso está bueno. Pues me decís que lo venís haciendo hace mucho este seminario, por toda la Argentina. Sí, más o menos yo los hago desde el 2017. No, mira, 2014. El otro día volví. 2014. El otro día volví a un lugar, a Brickman, que es provincia de Córdoba, donde había dado un seminario ahí. Y una de las alumnas concursantes, que en ese momento tenía 16 años, me llamó, porque ahora veo que lo estuve haciendo en Córdoba, me llamó y dice, che, yo estuve en el 2014 en Morteros, ahora vivo en Brickman, que es al lado, haciendo el seminario y me dice, vos me cambiaste la cabeza, me abriste la cabeza para la actuación. Yo decidí ser actriz en ese momento, me fui a estudiar, tuve que estudiar radiología porque el padre le impuso eso, pero después, bueno, al final terminó superando esa... Lo que nos pasa a todos. Lo que nos pasa un poco a todos, me ha pasado a mí también. Y bueno, al final hoy es actriz y docente en Brickman, que ella vive ahí, y volví a dar un seminario a la escuela de ella. Así que nada, eso. La gente sale muy transformada de los seminarios. Es para actrices, para actores, es para gente también que se tenga que parar enfrente a un auditorio. Claro. He tenido jueces, por ejemplo, que les resulta difícil a veces el tema de la oralidad. He tenido gente que da congresos que para mejorar o charlas TEC
¿no? Para mejorar la manera de pararse frente al público, gente que tiene pánico escénico también. Totalmente. Lo trabajamos. Porque hay algo del teatro que te inunda la vida después, ¿no? Cuando vos haces teatro, por ejemplo, qué sé yo, no se va un médico y de repente ponerse en el lugar del otro, crear esto de la empatía tan necesaria, lo ayuda para su propia profesión, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier persona que pase por un seminario de actuación, que inclusive hay personas que vienen y no se animan a pasar a actuar, y bueno, y si no quieren actuar, no actúan, pero hacen todos los otros ejercicios que son en grupo, y ya la segunda vez que lo hacen sí se animan a actuar, a pasar solos, viste que eso es todo un tema. Pero ya hay muchos ejercicios grupales, de vocales, de actuación, hay juegos también. Eso es fundamental, lo lúdico. Hay muchos juegos y sí, eso, vuelven un poco a jugar, que está buenísimo, que es algo que nos olvidamos cuando somos grandes. Entonces, no sé, mira, vienen señoras que han enviudado y que los maridos no dejaban que hagan teatro y empiezan a hacer teatro de grandes. Gente que tiene algunas trabas emocionales y vienen y trabajamos con eso también. Así que es un poco entre actuación y algo terapéutico. No porque yo sea un terapeuta, sino porque poner el cuerpo y la voz y las emociones en movimiento, hay algo ahí que ya empieza a circular de otra manera. Aparte, mira, voy a tomar algo que vos dijiste que me parece súper interesante y hasta sociológico, si se quiere, que es el tema de escuchar y el tema de conectarse con un otro, con una otra, que no lo estamos haciendo, claramente no lo estamos haciendo. Y estos espacios son fundamentales para poder llevarlo a cabo, ¿no? A lo largo de mi experiencia como actor y en el trabajo, no es solo algo que me pasa a mí, que le ha pasado a otros compañeros actores, uno se encuentra a veces cuando llegas al set, al rodaje, que hay unos compañeros que vienen con todo el texto sabido, aprendido, que se lo han memorizado en su casa, que también memorizarlo, pero vienen ahí, vienen a decir su texto y no vienen a conectar. Y la actuación siempre es de a dos, es recíproca, es algo que se hace de a dos. Aunque estés solo o que estés monologando, haciendo un monólogo solo, también tenés que escuchar, percibir al público, percibirte a vos mismo también. Entonces siempre lo de la escucha está, ¿no? O sea, yo no puedo pararme enfrente tuyo en esta entrevista a decir solo lo que pienso y no a escucharte. Entonces, y actuar es lo mismo. Claro, y mirándose a los ojos, ¿no? Tal cual. No hay muchos, a mí me llama la atención eso, no hay momentos en donde uno se pueda mirar a los ojos, pueda conectar, pueda escuchar, si no es en el teatro. Ver personas vivas también, porque estamos todo el tiempo viendo, viste, toda la cuestión, viste, por las redes y por las pantallas, y eso, conectarse con alguien en este momento, en el presente absoluto. Tal cual, sí. ¿De dónde vienen estas ganas de ser actor, esta necesidad de actuar, de comunicar de esa forma? Viene un poco, muy de chico, era como el que siempre estaba ahí postulándose en el jardín y en todos lados. Yo tengo como un documento de eso de las fotos que tengo, que soy el actor principal en el acto del Jardín de 4, Jardín de 5, en primero, bueno, en todos. Agarrar a todos los personajes, los femeninos, los masculinos y los femeninos, todos. Es un drag, drag ahí. Sí, medio drag de chico. Y después hubo algo que se bloqueó, me parece. Empecé a jugar mucho, a hacer muchos deportes, empecé a jugar al tenis, quería ser jugador de tenis. Después eso no se dio y en un momento caí a un curso de actuación, que pasé a buscar a una novia que tenía ese momento y estaban haciendo como, al final de la actuación estaban haciendo como una técnica media oriental que se llama Tai Chi Chuan, que es algo conocido, que es una técnica de movimiento, y a mí me llamó la atención eso. Entonces me anoté al curso. Y después me eligieron a fin de año para hacer una obra y bueno, ahí empezó. ¿Esto qué edad? 16, estaba en cuarto año, de cuarto a quinto. Ah, y en Córdoba, vos sos de Córdoba. Marco Juárez, provincia de Córdoba, que es una ciudad chica, un pueblo grande. Y La Plata es media así también. No, pero te estoy hablando de 28.000 habitantes, 30.000, mucho más chico que esto. Y entonces ahí empecé a pensar. También uno tenía la idea en una ciudad chica, en un pueblo, que actuar era actuar en la televisión, que viste, uno se crió, yo me crié con Telefe, Canal 13, y esos eran los canales que yo veía y pensaba que era solo eso. Después cuando vine acá, sí descubrí todo un mundo del cine, del teatro, y se me fue un poco esa idea de que solo era la televisión. Y también tuve que anotarme en la universidad para cumplir con mis padres, hacer el mandato. El mandato, pues mi papá eran médicos, venían de los dos de la Universidad de Córdoba, entonces bueno,
también me tenían que dar un dinero al menos al principio para estar acá y tenía que hice Ciencias de la Comunicación en la UBA, que después me pasé a Historia del Arte, a Artes Combinadas. Bueno, pero siempre, digamos, en Sí, la comunicación. sí, más o menos sí. En la necesidad de comunicar. Sí. ¿Y cuál fue tu gran profesor o tu gran maestro en el teatro? Hay un profesor de la escuela de Raúl Serrano, Fernando, no me acuerdo el apellido. Pero es la escuela de Raúl Serrano, sí, un gran Guillermo lugar. Angelelli también fue un gran profesor. Más de grande, Andrea Garrote. Andrea Muchas Garrote. de las cosas que... No estuve mucho tiempo con Andrea, la verdad que estuve un año, pero muchas de las cosas que hago en mi seminario vienen un poco de Andrea Garrote. Y además está bueno porque vos sos un tipo que produce mucho. Y me parece que es importante que un profesor, que un maestro que elija, produzca un montón de películas, de series, de teatro también. Y vamos a meternos un poquito ahí y me gustaría que hablemos un poquito de la serie que este año salió en Disney Plus, Espartanos. Contanos un poquito para que la gente que no la vio la vea, que a mí me pareció maravillosa. Bueno, Espartanos es una serie que actualmente todavía está en Star Plus, en Disney, en la plataforma, y lo toma el personaje de Coco Oderigo, que es un abogado que en el 2012-2013 fue a hacer un oficio, un trámite a una cárcel de San Martín y nada, y vio lo que se ve en muchas cárceles. Esta cárcel es una cárcel casi modelo porque es una cárcel nueva. Y lo que notó ahí que él siendo ex jugador de rugby y muy amante de los deportes, se le ocurrió, digo, bueno, yo podría venir, ¿qué podría hacer yo acá para que esto cambie un poco? Y ofreció dar clases de rugby. Entonces, bueno, la gente de la penitenciaría pensó que iba a venir 1 o 2 veces, como mucha gente tiene la buena intención, que después se encuentran con la cruda realidad y desisten. Y bueno, y Coco empezó un martes, fue al otro martes, ya el tercer martes ya le empezaron a poner peros y no, que estaba lloviendo, que no se podía, y él insistió, y de a poco fue armando un equipo, que ellos se autodenominaron Espartanos. Con el correr del tiempo, o sea, eran 5, 6, 7, de repente eran 30 entrenando, de repente y le dieron un espacio para entrenar en la penitenciaría, le dieron una cancha, hicieron. Con el tiempo se hizo el pabellón espartano, que es un pabellón aparte de todos los pabellones, que es un pabellón así modelo en lo que son las cárceles, y esto se replicó en cárceles de toda Latinoamérica, inclusive en África y del mundo. A partir de ahí él fundó una Fundación Espartanos, que cuando la gente sale de la cárcel les consigue trabajo, porque también es muy difícil para alguien que tiene antecedentes penales conseguir trabajo. Claro. Entonces tiene todo un conglomerado de empresas que le dan oportunidades a la gente que sale de ahí, porque también salen un poco avalados por él. Hay gente que ha salido y le ha entrado a robar a la fundación misma de él, o sea, no es un programa que funciona perfecto, hay gente que ha tenido recaídas, pero bueno, en fin, les cuenta la historia, la serie de eso, de todo ese proceso de Coco llegando el primer día ahí, hasta que salen a jugar partidos extramuros, o sea, partidos por afuera de los muros y nada, historias tremendas que hay dentro de toda esta historia que también se cuentan en la ficción, así que nada, es una ficción muy linda que está atravesada por la empatía, por el deporte, por las ganas de superarse y es linda, está buena de ver. Y por ver de otra forma la cárcel, ¿no? No como algo punitivo, sino como algo para que... sí, en realidad debería ser un lugar de transformación, ¿no? Claro. Un lugar para poder salir mejor. Y bueno, y las cárceles, muy pocas cárceles tienen. Más allá que esta, por ejemplo, no solo tiene el deporte, tiene también oficios, tiene universidades, tiene escuelas adentro de la cárcel. No todas lo tienen, menos en este momento que estamos atravesando, porque también se dieron de baja muchos planes de estudio dentro de las cárceles. Pero nada, debería ser eso, ¿no? Porque si no hay un ejército de gente afuera esperándote para volver a laburar de lo mismo. Totalmente. Entonces, si no te hace un clic ahí adentro, si no... Por ejemplo, en el pabellón de Espartano están prohibidas... En todas las cárceles, por ahí la gente no sé si lo sabe o no sabe, pero hay drogas también. Y se vende y se compra droga en las cárceles. El pabellón de Espartano no.
Lo de estar totalmente limpio para estar ahí adentro. Entonces, bueno, nada, está buenísimo. La verdad Aparte del deporte, tanto como el teatro, sirve para eso, ¿no? Para ayudar a reincidir. Mira, a mí me resultó interesante un dato de la Fundación Espartanos que bajó la reincidencia de un 65 a un 5%. Es una barbaridad. La gente que está dentro del pabellón, hay un 5 o 6% de reincidencia. Y eso es fundamental. Cuando arrancaron había así un 65 y fuera de los pabellones es más la reincidencia. Por fuera del pabellón espartano es más, muchísimo más. Y a mí me interesa saber, porque esto es una historia verídica, vos te juntaste con este abogado para crear el personaje. ¿Qué diferencias hay entre hacer, o qué miedos o qué proezas hay, digamos, entre hacer un personaje de la vida real a un personaje de ficción que, digamos, el imaginario es todo tuyo? Pero es que a veces es más fácil y es más difícil al mismo tiempo, porque tenés un montón de cosas, un anclaje, ¿no? De dónde pararte, de dónde arrancar, y a la vez, en este caso yo siempre cuando había hecho personajes verídicos, eran personajes históricos, como no sé, Terranova, que era el médico de Belgrano, claro. Fontana, que era uno de los que mapeó el Gran Chaco, fue un discípulo de... un discípulo, un biólogo, que ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces eran personajes que ya habían muerto. Coco lo tenía todo el tiempo al lado mío. Y te iba a ver. Me iba a ver. Y yo decía, este chabón va a venir todo el tiempo acá. Y nada, todo lo que sucedió con él, yo actuando y él detrás de cámara, hay momentos donde nos mirábamos, yo actuaba y lo miraba a él que estaba detrás de cámara y conectábamos. Fue muy loco lo que pasó con Coco, la verdad, nos hicimos amigos. Ya antes de empezar la serie ya estaba todo bien, nunca me sentí presionado por su presencia. Estaba todo el tiempo. Estate para ahí, regenteando, que está muy bien, que también fue su historia. Pero de un lugar lindo, no presionando ni nada, sino admirado de todo, que estaban recreando su vida y no lo podía creer. ¿Y tenías miedo de hacer escenas de rugby? Porque a mí me da miedo ese deporte. Sí, un poquito de miedo me da. No, al principio había pasado hace poco lo de el caso Baez Sosa, entonces también había todo un prurito mío ahí de nada, que es un deporte que está muy contaminado también por cierta violencia, que la hay también. Pero mostrar ese otro lado, claro, es interesante. Que la hay, ¿no? Y que no la hay también. Claro. Me entrené, no usé dobles, hay otros que usaron dobles dentro de la serie, yo no. Ah, ¿quién? Contanos. No sé, uno... No, había gente que era muy grande o tenía problemas de rodilla y eso. Y claro, la cadera, no ¿viste? Podía tirarse. No todo el mundo tiene bien la cadera. Pero bueno, nada, son las escenas que más odiaba, porque tenía que correr aparte con todo un aparato, tenía una cámara puesta acá adelante, entonces tenía un montón de fierros, era como pesaba 25 o 30 kilos más, y ya correr a los 40 y tanto, y encima con 25 kilos de más no era fácil. Pero bueno, me entrenamos todos aprendimos a jugar un poco al rugby. Así que nada, se hace. ¿Te sentís preparado para, digamos, ir ahí a jugar al rugby con los Pumas, ahora no. con los All Blacks? No. Ahora no. En ese momento estaba un poquito preparado, pero no más. Pero bueno, se miente bien. Se miente bien. Esto fue un trabajo que disfrutaste. Sí, muchísimo. Disfrutaste mucho. Y es como diferente a lo que vos venías haciendo, ¿no? Bueno, sí, todo es un poco diferente, pero... Sí, no sé si es diferente en cuanto a la temática y eso sí, pero sí lo disfruté mucho. Vos trabajaste con muchos directores, hiciste un montón de cosas como muy diferentes, sos muy versátil como actor. Sí. ¿Algún director o alguna película, algún trabajo que nos quieras contar que te haya transformado? Nadie nos mira, que es una película que filmé en Nueva York con Julia Solomonov. Me encanta esa película, me encanta esa, donde haces de actor. Sí, hago un actor argentino que intenta trabajar en Nueva York, en Estados Unidos como actor, pero es latino y rubio, o sea que a ellos no les cierra para nada. El latino es morocho. El latino es morocho y para actuar de gringo tenía mucho acento inglés el personaje, yo también. Entonces, bueno, se las ingenia para sobrevivir en Nueva York cuidando un bebé y robando y haciendo un par de técnicas, no de robar, sino de ir a comprar a alguna tienda
y cambiar los códigos, entonces después ir a devolverlo y que le den más plata de la que él sacó. Bueno, hay un par de cosas de inteligencia en robo en tiendas de Nueva York que cualquier extranjero se las tiene muy sabidas. Está muy bueno eso, claro, como que haces como una cuestión pedagógica de cómo sobrevivir en Nueva York. Y además hay una cuestión muy existencialista en esa película, porque el personaje está ahí queriendo hacer algo que no le llega. Claro, y armándose toda una doble vida con su pasado acá en Buenos Aires, con su madre, vía llamadas por videollamada, diciéndole toda una vida que no tiene. En un momento lo viene a visitar un amigo, entonces él como también cuida departamentos, o sea, se encarga de recibir gente en un departamento, cuando se va a limpiarlo y recibirlo a otra gente. Entonces, cuando viene el amigo, él hace que ese departamento es suyo y hace toda una peripecia como para decirle al amigo que él ahora es una persona exitosa acá, y al final Buenos Aires, Nueva York lo termina expulsando, pegando en la patada en el ojete y se vuelve a Buenos Aires a hacer teatro y a empezar de nuevo, ¿no? Él se había escapado de un amor muy tortuoso acá, de un productor de televisión que también lo visita allá. Y él vuelve a caer allá como en las garras de una noche y nada, y también se la da contra la pared. Es una película que a mí me cambió mucho porque esa película está producida por Julia Solomonov, por el Inca y por Isabel Coixet, que es una productora y directora catalana. O sea, viene Almodóvar y viene Isabel Coixet en España. La librería hizo. La librería, entre otras. Y ella me llamó, después de ver la peli me llamó directamente para hacer una serie en HBO Europa que se llama Foodie Love. Es una historia de dos personas, un hombre y una mujer, amantes de la comida y de los restaurantes, de los cafés, que se loguean en una aplicación de foodies. Foodies son los amantes de la comida. Como si fuera un Tinder de amantes de la comida. Me encanta, ahí entre fideos y albóndigas. Entre fideos y albóndigas, y se enamoran y recorren diferentes lugares de España, de Francia y de Japón inclusive, comiendo y amándose. Esa serie está en HBO, está también en YouTube, la pueden conseguir. Esos dos trabajos me gustan mucho. Porque aparte, laburaste fuera de Argentina. ¿Qué diferencias ves entre el laburo, no sé, en Estados Unidos o en Europa y el laburo acá? Que acá atamos todo con alambre, es algo muy hermoso. La peli que hice en Nueva York es atada con alambre, es como una peli producida con guita argentina en Estados Unidos. ¿Con el dólar a cuánto? Ni quiero saber. No, te hablo 2014, el dólar estaba 14 pesos. Estaba ahí. Pero igual, nada, es un presupuesto muy chico, muy poca pliquita de Estados Unidos, y toda la guita era de acá, producida allá. Igual no nos faltó nada, pero era una peli guerrillera para estar allá. Después, cuando filmé para HBO Europa o para Netflix, que hice Bienvenidos a Edén, y hice también una película con Mario Casas que se llama no me acuerdo, una ambulancia, somos unos chabones que trabajamos en una ambulancia, no me acuerdo. Con Mario Casas, Mario Casas. Un grosso Mario Casas. Sí. Ahí la diferencia que hay es económica, nada más. O sea, te pagan mejor, te dan un mejor lugar para vivir, y después los fierros, todas las cámaras que tenemos y todo eso, mejor. Después, a nivel actuación, somos mucho mejores actores acá. A nivel dirección, ahí... Eso está bueno, porque uno como actor, el director es fundamental para que uno pueda... No, hay buenos directores, hay buenos actores, pero no es que nos superan a nosotros en eso. Solo nos superan a nosotros en cantidad de planos, en cantidad de... explotar 5 autos, bueno, la ambulancia con Mario todas Casas. esas cosas. Después, desorganizados son en todos lados, allá también. O sea, no es que es algo así como, qué diferente de trabajar. Mira, si puedes trabajar acá y si hiciste películas acá, yo creo que puedes hacer películas en todas partes del mundo. En cualquier lugar. Acá... Sí. Y ahora igual está bastante frenado toda la cuestión acá en Argentina, ¿no? Sí, no hay nada. ¿No hay nada? Nada. ¿No tenés proyectos a futuro? Tengo proyectos que no tienen que ver con no sé, con hacer una película, por ejemplo. Ajá. No hay películas. No hay películas. No, este año no se va a hacer ninguna película. Veníamos de 120, 90, 80 películas que no se hacen con la plata de la gente, como le dicen a la gente. No, es una se falacia. hacen con guita que salía de un porcentaje del Inca, de las entradas que cada uno compra. Así que nada, no sé. ¿Dónde está esa plata? Sí, porque uno dice, bueno, el esfuerzo y después, ¿dónde está? Porque seguimos todos.
Todos igual. Mira, Todos igual. hablaste de directores y yo te quiero llevar a la película que dirigiste, Sí. a Caíto. Esta maravillosa historia que, docuficción que Docuficción. yo como, pues yo soy actor también, Sí. te cuento. Y yo le digo como un biodrama, si se Sí, quiere, también, como también, un biodrama. género teatral Sí, para sí. introducirlo, de la relación con tu hermano. ¿Nos Sí. querés contar un poquito a la gente para que pueda ver esa película? Que además de decir esto, vos la escribís, la protagonizás junto Sí. con tu hermano y la escribiste y la dirigiste Sí, también. sí. Todo. La escribimos con Carolina Stegmaier, que es mi coequiper así de escribir guiones. Caíto, que la pueden ver en YouTube, es una historia de dos hermanos que quieren hacer una película juntos. Entonces yo, Guillermo, vuelvo al pueblo de mi hermano, donde yo también me crié, donde actualmente vivía y vive él, Marco Juárez, con la idea de filmar una película. Entonces empezamos a registrar de manera documental, Sí, comillas. comillas, toda la preparación de esa película, ¿no? De qué va a hablar la película, ensayos con mi hermano, casting para los otros actores, vamos a ver locaciones, reflexionamos sobre esta película que queremos hacer, hasta que esa película en un momento, con una escena bisagra, que es una escena en un tanque australiano, en estas piritas redondas de los campos, yo cuando ya elegimos todos los personajes que van a estar, ya llegan todos los actores de Buenos Aires, más los que elegimos en Marco Juárez, los meto a todos en ese tanque australiano, y con un plano cenital, como si fuera una gran sopa de letras, empezamos a girar, a generar como una corriente centrífuga, y todos se tiran a flotar. Yo lo deposito a mi hermano ahí a flotar, y todos esos personajes se empiezan a mezclar, y ahí empieza la ficción. Es hermoso. Eso es Y ahí- hermoso. sí, eso es hermoso. Muy poético. Muy poético. Y de ahí empieza toda una ficción, que mi hermano está atravesado por la idea de ser padre. Entonces conoce a una nenita que me ha maltratada por la madre, y la nena le pide que la lleven al campo de la abuela, que quiere zafar de las faustes de la madre. Entonces con la Suzuki, que es un personaje que es un poco la puta del pueblo. A mí me gusta también mucho. Hay una cosa del la persona con discapacidad, son todos seres medios que están en la periferia de lo Sí, que es la sociedad, entre los a veces, márgenes, los ¿no? márgenes, Sí. que se juntan para potenciarse, y juntos, ellos dos, la puta y la persona con discapacidad, más la nena que es maltratada, forman como una familia, aunque sea por un día, en ese cuatriciclo que maneja mi hermano, para escaparse a un mundo mejor, ¿no? Una cosa así. A mí eso me parece hermoso. Sí. Y ¿sabes qué me parece hermoso de la película también? En esto que vos decís de estas personas de los márgenes, que nunca caes en el cliché. No. No hay un cliché de las personas No. con discapacidad. No, porque el discapacitado es malo, coge, putea. Claro. No es una persona con alas, no es una persona especial, ni le ponemos musiquita, ni pianito, ni nada de todo eso. Sí, se peleó un montón. Sí, sí, en lo sí. que es Y sí, es como es, ¿viste? Son personas con sus días buenos y malos. Totalmente. Y me parece que también esta película se filma en el 2012, ¿no? Sí. Que viene de un corto del 2004 Viene de ustedes. un corto también, sí, el corto se ve dentro de la película. El corto nace de una idea de que una noche voy al teatro y veo una postal que me llamó la atención, que era como un pan con velas, y era la publicidad del concurso Georges Méliès de la Cinemateca Francesa, de la Embajada Francesa en Argentina, y el premio era, el que ganaba el corto iba al Festival de Toulouse. Entonces, bueno, yo hice un corto donde el tema era el deseo, había que hacer algo con el deseo. Y le pregunté a mi hermano qué deseaba hacer, que hace mucho que no hacía, y él me dijo amacarme en una hamaca. Y el corto voy yo a Marco Juárez, lo muestro a mi hermano en mi casa, y lo llevamos. Él me dice, me gustaría amacarme en una hamaca, y lo llevo y lo amaco en una hamaca, atado, ¿no? Con seguridad, porque él no se puede amacar él tiene distrofia muscular. Ajá. Y en un momento llueven papelitos del cielo y se hace alba, como algo medio así y como de realismo mágico. Ganamos el primer premio, fuimos a Toulouse. Qué Y orgullo. a partir de ahí nace un poco la película. Que el corto está también en YouTube, si lo quieren ver. Está todo en YouTube, así que Está lo todo en pueden ver. YouTube, gratis, popular Escuchame. para todo el mundo. Nacional y popular Nacional y para todo, popular. todo el mundo. Me encanta. Y te hago una pregunta. En esta cuestión, esto que se filma en el 2012, otro país para todos, pero en especial para las personas con discapacidad. Sí. A lo que está pasando hoy. Sí. ¿Tu hermano cómo está llevando todo este momento tan violento para las Sí. personas con discapacidad? Bueno, nada, lo lleva también en la lucha, apoyando la lucha. Él, dentro de todo, al estar en una ciudad chiquita y todo el mundo lo conoce, y mi hermano actualmente es una persona bastante autónoma, porque si bien tiene su obra social y todo, también
es un crack así un poco de los negocios. O sea, no. Ah. Él puede llevar bien adelante pero siempre presentando amparos y reclamos de todo tipo, Sí. y él es ya bastante ducho con eso, pero él no la está pasando mal por este momento, tiene sus terapias, todo eso, y cuando no las tiene, él tiene la posibilidad de pagarlas o que lo reintegren después. Pero él es un caso aislado. Total. Hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad y nada, la están pasando mal. Sí, yo sabes por qué te pregunto esto, porque nosotros nos enamoramos de vos en todas las películas, ¿viste? Hay algo de hecho, nosotros ayer casi que dormimos juntos, porque yo me puse a ver una película en mi casa y estabas tipo en mi pieza. Entonces también nos interesa saber cómo sigue Caíto, porque la verdad que nos enamoramos de él también. Caíto está súper bien. Mira, pasó algo muy loco. Mi papá, que aparece en la película, falleció en el 2019. Entonces, un poco la pregunta que nos hacíamos, bueno, y que le hacíamos a él, bueno, ¿cómo hacemos ahora? O sea, me voy yo a vivir allá, tenía que ir conmigo, ponemos a 3, 4 personas, porque son un montón las necesidades que él tiene. Y él medio que nos dijo, bueno, yo me voy a arreglar. Sí, se puso 2, 3 personas, o sea, una de noche, 2 de día. Y a los 5 o 6 meses él sale a tomar el sol, así con una silla que tiene ahí a la vereda, y pasó Fernanda, que es una chica que venía de otro pueblo a cuidar viejitos a Marcos Juárez, y le dice, yo te conozco, vos sos Caíto, yo te conozco de la película. Le dice. Ah, sí, ahí empezó una relación, que Fernanda al final se empezó a quedar ahí para no volver a su pueblo y ir y venir, se empezó a quedar algunas noches ahí, bueno, hace 5 o 6 años que son pareja, compañeros de vida, hermanos ya. Y Fernanda se ocupó de todo en casa, de todo, si bien tienen algunas personas que la ayudan y que hace sus terapias ahí en casa, pero nada, fue como así un ángel caído del cielo. Me encanta. Así que está bien, está en pareja también. ¿Les pasa mucho que les pregunta el uno del otro? Sí. Es más, a mí muchos me dicen el hermano de Caíto, no me dicen Guillermo. Yo soy el hermano de. Claro. Me encanta. Y esto de dirigir y no llamar a otro, ¿fue por una cuestión de que era muy personal la historia? Sí, porque la quería dirigir yo. La querías O sea, dirigir vos. nadie mejor que yo para contar esa historia. Porque sos como un Scorsese, es maravilloso Ajá, los planos, hay algo que, pero es muy interesante lo que Sí. haces con la cámara. Sí, está bueno. Es muy interesante. Bueno, gracias. Y mira, y también me gustaría, porque algo de lo que dice Caíto es que la primera vez que te vio tu hermano en un cine es en la película Nacido y Criado, sí. de Pablo Trapero. Sí. Gran película que se puede ver por Netflix, que recomiendo muchísimo, que yo revisioné anoche, por eso te digo que casi que dormimos juntos. Sí. ¿Lo querés contar esa experiencia sobre esta persona que fue una sombra de aquello que fue a partir de una tragedia? Sí. Nacido y Criado, película que filmamos en el 2005, también fue como una película bisagra. Si yo tengo que pensar en mis películas bisagra, primero fue Nacido y Criado, y después vino esta que le conté antes de Nueva York. Entonces, Nacido y Criado es un casting para entrar a la película, y ahora pasó algo muy loco. Fue en el momento que yo había hecho el corto. Y Pablo Trapero, que es una persona que a veces da muchas vueltas, tardaba en decidir, y cuando yo le mostré el corto que había hecho, que todavía creo que no había ganado el concurso, él me terminó de elegir por lo que vio en ese corto. Ah, mira. Sí, se terminó de decidir. Bueno, Nacido y Criado, Santiago es un personaje que sale de vacaciones con su familia, tiene un accidente en la ruta, y de ahí más aparece extrapolado en un aeropuerto de Río Turbio, ahí abajo pegado en la cordillera de Santa Cruz, donde ya no hay turismo casi. Hay yacimientos carboníferos, que ahora se filmó Miss Carbón. Es una película que está ahora en cartelera, estuvo en Miss Carbón, que es de la primera minera trans. Mira, porque en las minas no entran mujeres. Claro. Y este era un minero que se transformó, por lo que sé, en trans, y bueno, es la primera historia de una trans. Mira que cómo vamos, viste, llevando. Bueno, ahí abriendo. se filmó, claro. Y sí, después desde allá, Santiago, el personaje, empieza a rememorar y a redescubrir qué le pasó en ese accidente. Es como si fuera con un shock postraumático que aparece allá, y allá empieza a reconstruir un poco su vida, a ver qué pasó con su mujer, con su hija. Es como si fuera una persona que entra en una locura después de un accidente y se escapa del mundo. Y está buenísimo. Y mucha represión también en este personaje, ¿no? Hay algo de lo contenido que yo siento que está en tu actuación. Sí. ¿Cómo se trabaja eso, lo contenido? ¿Viste que uno piensa que actuar está para afuera? No. Entonces, ¿cómo se trabaja lo contenido? Y se trabaja mucho con la mirada, con los silencios.
Yo creo que cuando uno le pone una cámara enfrente y está pensando bien, como bien direccionado en algo, ese pensamiento se puede ver, no hace falta decirlo. Hay algo de eso en la mirada, con la cámara, con un primer plano, hay algo de eso que se va a ver. Después, la construcción del personaje no solo depende del actor, depende un montón de cosas del director y del entorno, ¿no? Totalmente. Son los otros personajes también. O sea, en el teatro también, no sos vos solamente el encargado de contar algo, sino todo tu entorno. Pues si todo tu entorno no te ve de la manera en que vos estás contando lo que estás contando, es un trabajo en equipo de todos, o sea, es una construcción grupal. Totalmente. Que va a estar este 15 de noviembre en Espacio WT, 34, 27 y 28, de 10 a 18 horas, con el maestro, que la verdad que me produce mucho interés Venite. poder habitar. Voy a ir. Vení, Sí. Mira, ¿te puedo hacer un ping-pong, el último, para ir cerrando la nota? Te agradezco muchísimo, la verdad que muchas gracias por venir acá a la fila del medio. Te agradecemos de todo corazón. Vos ya sos como un actor clase. Yo soy un actor consagrado. Vos sos muy consagrado acá, darle la entrevista a alguien que bueno. ¿Qué es actuar para Guillermo Fenning? Actuar es escuchar. Actuar es escuchar. ¿Y qué le dirías al Guillermo Fenning que está empezando, aquel Guillermo Fenning que recién está empezando en esto? ¿Qué consejo le darías? Que tiene que ser perseverante, que el camino es largo, que va a pasar malos momentos y buenos momentos. Se lo diría a todo el mundo que quiere actuar. Eso. Yo cuando empecé a actuar era otro mundo en el que habitábamos también. Ahora no sé, la gente que quiere actuar, que, o sea, no hay antes vos tenías 3, 4 canales de televisión, ibas a dejar tu currículum a una puerta de un canal, te recibían, realmente te hacían pasar, había casting. Ahora, no sé, qué sé yo, si hay muy pocos castings, muchos se manejan por Instagram. Si no, claro, depende de los seguidores, no del talento, ¿no? Tal cual. Ahora todo cambió. ¿Vos ibas puerta por puerta a los canales a golpear? Todos íbamos puerta por puerta. Todo, claro, era... Sí. O te enterabas de un coso y mandabas... no había ni mail. Ibas a la puerta de tal... La paloma mensajera. Sí, ibas a la puerta de tal lugar y te presentabas ahí, sí. Mira, ¿así fue como fuiste construyendo tu carrera? Sí. Esa era parte de la pregunta. ¿Qué consejo le darías a aquellos que van a ir este 15 de noviembre o a aquellos que nos están viendo que tienen ganas de hacer una carrera en serio? Porque hay que distinguir, ¿no? Que estudien, que se junten con sus amigos, con sus colegas a hacer teatro. El teatro es la mejor base. Ya sea acá, después pueden estudiar a Buenos Aires si quieren, van y vienen, que vayan a ver teatro a Buenos Aires, que vean teatro en La Plata, que estén dentro de la comunidad, que se unan a esa comunidad, que bueno, de ahí más o menos se van tejiendo como redes. ¿Y alguna película argentina, amén de las tuyas, que vean todo, me gustaría ver, que aconsejás ver? Sí. Un clásico, La Ciénaga, de Lucrecia Martel. La Ciénaga. Ahora hace poco ganó un premio Lucrecia con su nueva película. Sí. ¿Y te gustaría trabajar con ella? Es mi sueño. Lucrecia. Ya acá... lo sabés, Lucrecia. Bueno, lo hemos hablado. ¿La conocés? ¿He hablado? Sí, un poco la conozco. Sí. Claro, el ambiente. Sí. La Ciénaga, ¿por qué? ¿Qué es lo que te produce esa película? Es una película que tiene una calidez así multisensorial de... Primero, Lucrecia se especializa en el sonido, o sea, cómo cuenta la película desde el sonido es una cosa impresionante. Esa reposera que se arrastra en esa pileta en las primeras escenas, los hielitos y bueno. Lo que cuenta, cómo cuenta, no sé, cómo estás ahí de repente en esa salta calurosa, húmeda, con todos esos personajes patéticos que hay ahí. Sí. Me encanta. Me encanta. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido un honor y ha sido un placer enorme tenerte en la fila del medio y vendé tu seminario, que voy a estar yo también. Bueno, los esperamos el 15 de noviembre, sábado, de 10 a 18, en el espacio WT, acá en La Plata, para entrenar el cuerpo, la voz, la interpretación y para aprender a escuchar.
Muchísimas gracias, Gracias Guille. a vos y te esperamos. Sí, obvio. Estás obvio, becado, te becamos. Ay, me encantó. Bien, así lo pongo en el currículum. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por escuchar, por estar atentos siempre a la fila del medio. Para nosotros es un placer hacer este programa, sobre todo porque tenemos invitados de lujo como Guille. Así que bueno, vean todo en YouTube, suscríbanse al YouTube de la UNLPTV Oficial, hagan clic a la campanita porque hay un montón de programas maravillosos en este canal público, gratuito y de calidad. Nos vemos la próxima.